Muy buenas tardes. La reflexión ética dentro del ejercicio profesional del derecho exige comprender de manera profunda cómo los valores orientan la conducta humana y, en particular, cómo influyen en la toma de decisiones en contextos jurídicos complejos. En esta actividad, correspondiente a la unidad de aprendizaje 1 de la asignatura Ética Jurídica, se estudian los conceptos de valor objetivo y el valor subjetivo en el marco de la teoría de la opinión, así como su relación para la responsabilidad profesional, la integridad y la formación de criterio ético. El análisis parte del reconocimiento de que los valores objetivos representan los principios universales que orientan la convivencia y la justicia, mientras que los valores subjetivos reflejan pers- percepciones individuales, creencias y preferencias personales que influyen en la conducta. Diferenciar entre ambos resulta indispensable para comprender cómo actúan un profesional del derecho al enfrentar dilemas éticos en los cuales intervienen intereses, derechos, principios y responsabilidades. Para el desarrollo de esta actividad se propone el estudio del caso inspirado en El Manantial, obra en la que se confronta la libertad creativa, la intimidad personal y la tensión entre la autonomía del creador y los límites sociales y jurídicos. Este caso nos permite examinar desde una perspectiva ética y normativa cómo los valores personales pueden entrar en conflicto con los valores del orden jurídico, cómo estas tensiones deben resolverse en el ámbito del derecho. El propósito de esta actividad es, por tanto, fortalecer la capacidad de análisis crítico, promover la reflexión sobre la responsabilidad profesional del abogado y fomentar una actitud de respeto hacia la diversidad y visiones éticas, desde un enfoque orientado a la justicia, la integridad y el respeto por la dignidad humana. Para ahondar más en relación a este tema, voy a dar paso a mis compañeros para que puedan darme respuesta de algunas incógnitas dentro de esta actividad. Y la primera es para Paola Iris. ¿Cuáles son los valores que pueden contradecir el valor de la Bueno, creatividad? algunos valores que contradicen la creatividad. Tenemos uno como el conformismo, que acepta las normas y tradiciones o convenciones solo porque existen, sin cuestionarlas o sin aplicar el propio juicio. Esto desmerita la originalidad, el valor de la creatividad, el cual está protegido jurídicamente en Colombia mediante los derechos morales del autor. La Ley 23 de 1982, junto con la Decisión Andina 351 de 1993, establece que toda obra es una expresión de la personalidad y la creatividad del autor y no puede ser modificada sin su autorización. Esto también lo podemos encontrar en el artículo 30 de Derechos Morales. Otro ejemplo sería la mediocridad, la dependencia de juicio ajeno. Roar critica a quienes viven de las ideas, opiniones o creaciones de otros, sacrificando la sinceridad y la autenticidad por la aprobación social o el beneficio económico fácil. Aunque no sancionables, legalmente inhiben la creatividad y pueden derivar en conductas antiéticas como imitación indebida. Otro tenemos como el sacrificio de la visión, que compromete la esencia de la obra o la filosofía propia para complacer las masas o satisfacer convenciones prefabricadas. Esto es visto como un acto de deshonestidad artística y personal. La modificación arbitraria de obras contraría el derecho moral de la integridad del autor, protegido por el artículo 330 de la Ley 23 de 1982, donde dice que ninguna obra puede deformarse sin permiso del autor.
Y por último, tendríamos la imitación, que es la tendencia a replicar y rehacer lo que ya funciona, valorando, sí, valorando la tradición ciega sobre la innovación. Esto también viene siendo una referencia al plagio, que como tal lo podemos encontrar en el artículo 270 del Código Penal, que se deriva a la violación a los derechos del autor, lo cual sustituye la creación original con una copia indebida. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre la libertad, la Bueno, creatividad la y el placer? relación es jerárquica y existencial en la filosofía de Roar. La libertad es la condición necesaria y suficiente para el creador. Roar postula que el individuo debe de ser libre para actuar basándose únicamente en su propio juicio y valores. Sin libertad para pensar y actuar, no hay creación genuina. La creatividad es el producto de la libertad. La creación es la manifestación de la visión única de la persona. Si la obra es una expresión de la sinceridad y honestidad de su creador, es una afirmación de la libertad. Y el plagio es la negación absoluta de la libertad y la creatividad. El plagio es el acto de un segundón que renuncia a su propia mente para vivir de la energía mental de otro. En su máxima expresión, es del conformismo y la dependencia, pues roba la propiedad intelectual, destruyendo el valor de la obra original y el valor ético del creador. Muchas gracias. Bueno, a partir de aquí le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Marjorie. La defensa que hizo Howard de su caso se enmarca dentro de la conducta ética. Bueno, la respuesta depende de si se juzga por una ética individualista o una ética social. Según la ética individualista, sí, ya que es la máxima expresión de la ética. Roark actuó con absoluta integridad y coherencia con su código de valores, donde la fidelidad a la propia visión es el bien más alto. Su acción es un imperativo moral para él. Según la ética social y jurídica, no, ya que es una violación de orden ético social. La ética social exige respeto por valores objetivos como los derechos de propiedad y el bien común. Roark priorizó su valor subjetivo sobre el derecho de propiedad de la contraparte, lo que es considerado una conducta antijurídica e inaceptable para el mantenimiento del orden social. En conclusión, Roark es ético consigo mismo, pero antiético y antijurídico con la sociedad y la ley, ya que el orden legal se basa en la protección de los valores objetivos. Perdón. La siguiente pregunta dice, ¿cómo desvirtuar la libertad creativa de Roark? Bueno, si fuera la contraparte de Roark, mis argumentos tendrían fundamento jurídico. Primero, el derecho de propiedad prima sobre el derecho moral si existe contrato. Según la Constitución Política, en el artículo 58, la propiedad privada es un derecho protegido por el Estado. Segundo, los contratos pueden limitar la libertad creativa. Según el Código Civil colombiano, en el artículo 1602, los contratos obligan a las partes como ley. Si Roark firmó un contrato que permitía modificaciones, su reclamo pierde validez. Tercero, la libertad creativa no es absoluta. Según la Ley 23 de 1982, protege la integridad de la obra, pero no autoriza al creador a destruir bienes ajenos. Cuarto, la destrucción del edificio es un delito. Según el Código Penal, en el artículo 265, daño en bien ajeno es una conducta típica y antijurídica. Y quinto, los intereses social y la utilidad pública. La ley
388 de 1997 establece que en urbanismo prima el bien común. Con estas normas se desvirtúa jurídicamente la tesis de Roark, mostrando que su libertad creativa tiene límites legales. Gracias. Bueno, y como para ir terminando, queremos marcarlo a manera de ejemplo, lo que consideramos debió haber hecho o el fallo del juez. Y para esto le voy a dar la palabra a mi compañera Paola para que haga la pregunta y Listo. trata de responder. Si usted fuera el juez de caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Bueno, en este dice, como juez se debe analizar los valores, pero sobre todo la legalidad. Entonces, como primer punto, Roark vulneró un bien jurídico protegido. El Código Penal, en el artículo 265, daño en bien ajeno. Y el Código Civil enmarca en el artículo 21 que se debe reparar el daño causado. Como segundo, los derechos morales del autor fueron vulnerados. La ley del 82, en el artículo 30, señala la integridad de la obra. Como tercero, equilibrio entre propiedad y autoría. La Constitución en el artículo 58, como lo mencionaba mi compañero, menciona la protección y la propiedad privada. En el artículo 61, la protección a la propiedad intelectual. El fallo. Responsabilidad civil penal a favor del cliente, por daño en un bien ajeno y afectación a la propiedad. En materia de derechos morales a favor de ordenando reconocer su autoría. Esta solución se ajusta a la ética profesional y al marco jurídico colombiano. Fundamentación. El juez debe fallar a favor de los valores del derecho, especialmente a la aplicación imparcial de la ley y la protección del orden público. No se puede permitir que un individuo, por pura motivación subjetiva, viole el derecho de propiedad objetivamente establecido. Y en conclusión legal, en consecuencia legal, aunque el veredicto debe ser de culpabilidad por la acción, el juez podría considerarlo intención como un factor atenuante extraordinario. En lugar de una pena máxima, podría imponer una pena menor. Una multa sustancial para cubrir los daños objetivos causados o servicio comunitario. Y la singularidad de la motivación sin violar los principios de la legalidad. Bueno, eso ha sido todo. Agradecemos por apertura estos espacios para nosotros poder de alguna manera entender lo que configura la ética jurídica. No siento más, nos despedimos y agradecemos y esperamos de alguna manera habernos hecho entender también en relación a esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias.